Seguimos aquí en Alquimia, tu espacio para conocer. Pasaron 7 minutos de las 10, tenemos una temperatura de 16 grados y estoy en compañía aquí ya en el estudio de Radio Aranduca, en compañía del profesor ingeniero Héctor Amílcar Rojas, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción, a quien le damos las gracias el aceptar nuestra invitación y poder dejar sus compromisos por un momento en el rectorado y caminar, o no sé, no, estuvo lloviendo, profesor, así que no creo que haya caminado, ¿verdad? Bienvenido, profe. Muchísimas gracias, más bien agradezco la invitación de ustedes, así que Lili, un buen día para ti, la audiencia, y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está muy ocupado y darnos este espacio es para nosotros, es un privilegio tenerlo aquí en el estudio. Bueno, la invitación tiene que ver, de hecho, siempre quisiéramos que estuvieran pasando por aquí o el señor rector, el profesor Bernal o usted. Pero sabemos que los compromisos a veces no son posibles. Sin embargo, esta vez insistimos un poco en que estuvieran porque queremos que nuestra audiencia escuche un poquito una voz oficial. El año pasado, septiembre del 2015, se inicia una serie de cambios, a veces los cambios, y nace, digamos, una nueva etapa en la Universidad Nacional de Asunción. A veces los nacimientos, de hecho todos los nacimientos son dolorosos, pero son hermosos. Los cambios a veces no nos gustan, pero generalmente los cambios son para mejorar, para ir para adelante, ¿no? Y eso es lo que buscamos y se buscó, ¿verdad?, en la Universidad Nacional de Asunción. Hoy estamos otra vez con algunos, ¿cómo podríamos decir? No sé si podríamos llamarlos problemas, pero algunas voces disonantes que eso se da en democracia, ¿no? Así que tenemos que hablar, tenemos que aclarar, no hay nada que esconder y entonces estamos para aclarar específicamente este artículo 24 que parece que está dando mucho que hablar, artículo 24 del estatuto de nuestra universidad. Efectivamente, no llamaría problema, llamaría inquietud. Inquietud, sí. Y justamente la universidad es un ámbito, pero totalmente, diríamos, idóneo para este tipo de discusiones, porque las discusiones siempre enriquecen a todos los estamentos de la UNA, y acá en particular sobre la interpretación de un artículo del estatuto. Porque los argumentos, digamos, de quienes opinan diferente a lo que opinamos otros, se basan en artículos también del estatuto. Y son básicamente dos artículos acá, el 14 y el 24. El 14 y el 24. El 14 claramente establece las atribuciones de la Asamblea Universitaria. Y entre esas atribuciones, el de elegir al rector y al vicerrector. El 24 lo que contempla son situaciones, llamémosle, no regulares, ¿verdad? Porque en condiciones normales o regulares es la asamblea la que elige al rector y al vicerrector, porque tiene un periodo que rige el mandato del rector y el vicerrector. Entonces, finalizado ese periodo, la asamblea que tuvo que haber nombrado a los sustitutos. Entonces, eso claramente es lo que prevé el artículo 14. Pero en el estatuto también está previsto situaciones, llamémosle, anómalas. Y entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 24? Se refiere a cuando, por ejemplo, el rector no puede ejercer. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Artículo 24. En caso de ausencia o impedimento temporal del rector, le sustituirá el vicerrector. En caso de renuncia, remoción o muerte del rector, el vicerrector asumirá las funciones de aquel por el tiempo restante del periodo legal correspondiente. En ausencia o impedimento temporal de ambos, serán sustituidos por un decano elegido por el Consejo Superior Universitario. Así de claro, o sea, está previendo hay situaciones que escapan de lo normal. Y tanto el artículo 14 como el 24 son del mismo órgano legal, o sea, del estatuto. O sea, no podemos decir que uno prevalece frente a otro. Acá se prevén dos situaciones.
la ordinaria normal, que es lo que prevé Que es el el artículo 14. 14, y la, digamos, situación extraordinaria, la que prevé el 24. Y claramente ahí dice que si el rector renuncia o se retira, es el vicerrector el que asume. Pero ¿qué pasa si ambos no están? Ni el ¿Qué es lo rector, que pasó? ¿qué es lo que ocurrió en este caso? Ante la renuncia de ambos, lo que el estatuto prevé, así como usted lo leyó, dice, en ausencia o impedimento temporal de ambos, serán sustituidos por un decano elegido por el Consejo Superior Universitario. Y así procedió el Consejo Superior. O sea, se reunió, se planteó la situación y el señor Bernal fue electo como rector. Posiblemente la palabra que da lugar de repente a otra interpretación es ausencia o impedimento temporal. Es exactamente esa es la... Diríamos que un poco no tiene la claridad ese artículo como otros del estatuto. Y acá podemos pensar de dos maneras, ¿verdad? Decir, por ejemplo, el o, ¿verdad? El disyuntivo o. En ausencia, una situación. Otra situación, impedimento temporal. En este caso es ausencia. Si es ausencia, entonces claramente es aplicable. Ahora, si leemos diciendo en ausencia o impedimento, o sea, juntamos impedimento con ausencia, entonces ahí la palabra temporal tendría otro sentido, ¿verdad? Entonces, pero ahí, en todo caso, entonces tendríamos que usar solamente una coma o una i. y que no lo tiene, Que ¿verdad? no tiene. Entonces, como dijo tenemos usted, que es una o que es disyuntiva, y que es una cosa o la otra cosa. Entonces se tiene que interpretar. De una primera manera, ¿verdad? Como ausencia una cosa. Entonces, Sí. cuando habla de ausencia ahí no hablaría de lo temporal, Claro. que es la situación que se dio. Hubo ausencia de ambos. Entonces el Consejo Superior procede. O bien, ¿verdad? Impedimento temporal sería un viaje o una cosa que hacen que ambas autoridades no estén. Entonces la elección es por ese tiempo que dura la ausencia de ambos. Claro, uno se presenta o ambos se presenten y Exacto. continúan en sus funciones. Entonces, esa es una manera de ver. Otra puede ser la interpretación, yo digo, la o incluye impedimento. Entonces, ausencia o impedimento, y la temporalidad se refiere a ambos. Y aún así yo diría, en este caso, como ambas autoridades renunciaron, ¿a qué se referiría lo temporal? Se entiende que lo temporal, a nuestra manera de ver, es hasta el fin del mandato de estas autoridades. Entonces, cualquiera de las interpretaciones que tomemos del o, el disyuntivo o, separamos ausencia de impedimento temporal o juntamos ausencia con impedimento, y a ambos se refiere lo temporal, en ambas situaciones lo que correspondería es que el rector electo por el Consejo Superior, y este Continúe. rector es decano, él hasta que finalice el mandato de las autoridades que se han retirado. Una cosa llamativa es lo que me explicaba cuando se elige al rector y después se llama para la elección del vicerrector. No hubo observaciones en este tema. Realmente no hubo observaciones en dos llamados de la Asamblea. Una primera que fue para elegir al vicerrector, en el cual realmente tengo que agradecer de sobremanera la confianza que depositó la Asamblea en mí. Y el segundo llamado fue el informe que el rector está obligado a dar a la Asamblea Universitaria. Y informe que se aceptó. Se aceptó sin objeciones y no hubo mención de nada. O sea, realmente, a nuestra manera de ver, por el artículo 24, la elección del rector era firme, no había nada que objetar. Y podemos pensar también, lo que le decía también yo antes, es difícil, sí, de repente este artículo tal vez da a alguna interpretación o alguna, no sé si, no dificultad, pero se podría analizar el tema de ausencia o impedimento, ¿verdad? Pero si nosotros, si toda la comunidad universitaria se pusiera a analizar, encontraríamos cuántos somos en la universidad. Miles, ¿verdad? Sí. Entonces, tendríamos todas, por lo menos tendríamos, para no decir que cada uno tenga una interpretación diferente, bueno, tendríamos por lo menos más de 300 interpretaciones, para quedarnos así cortitos y poquitos. Entonces, podríamos pensar que la Asamblea es la autoridad para interpretar esto. Realmente, por ejemplo, en el caso a nivel nacional, el que interpreta la Constitución es la Corte Suprema. En el caso de la UNA, que tiene su estatuto elaborado por la Asamblea, no le da una atribución al Consejo Superior de interpretar el estatuto,
le dice que debe ejercer la jurisdicción superior. Eso podría interpretarse de esa manera o no. Pero entonces, si el Consejo Superior no tiene, ¿quién es el que tiene? Va a ser la Asamblea, porque es la que elabora el estatuto. Así que si la Asamblea elaboró, es la que tiene que interpretar, la más indicada para interpretar. Aclarar cualquier ambigüedad eventual que podría existir. Posiblemente esto, todo hay que tomarlo como una oportunidad y verle el lado bueno, ¿no? Esta sería una buena situación porque ahora se está trabajando con mejorar el estatuto, ¿verdad? Tengo entendido que hay reuniones, hay conversatorios, tal vez sería un punto en el artículo 24 de marcar bien exactamente qué es lo que se quiere decir, para que no dé más lugar a ningún tipo de otra interpretación, o marcar un artículo y decir, bueno, la Asamblea es la autoridad competente para interpretar estos estatutos. Entonces, bueno, puede ser mi opinión, si estoy fuera de la Asamblea es mi opinión, pero no precisamente tener que discutir o exigir algún tipo de cambio según mi interpretación, como es lo que está pasando ahora, aparentemente, ¿no? Efectivamente, porque si hay un órgano encargado de interpretar, es el órgano el que tiene la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Y acá, concretamente, al no taxativamente decir, eso realmente descansa en la Asamblea, que es la que elabora, como lo dijimos, ¿verdad? Y muy bien dicho eso de que es una oportunidad también. Lo interesante de estas cosas es eso, ¿verdad? Que permite ir mejorando, porque ninguna norma es perfecta, pero justamente el ir encontrando debilidades ayuda a mejorarlo. Y ahora efectivamente, ¿verdad?, a raíz de lo que usted mencionó, la crisis que tuvo la Universidad Nacional, se está reestudiando el estatuto. Entonces esperamos tener en la brevedad un nuevo estatuto, y donde, no digo que será perfecto el estatuto, pero siempre va a ser mejor del que lo teníamos antes. Y eso es esa es la idea, ¿verdad? Siempre ir mejorando, siempre ir, todo es perfectible, ¿verdad? Así que nuestro trabajo, los estatutos, los reglamentos, todos ir mejorándolos, todos juntos. Yo creo que esa debería siempre ser nuestra manera de trabajar, ¿verdad? El conversar, el tratar de buscar los puntos en el que se concuerda, y si no, aceptar de repente cómo están hechas las reglas del juego, digamos. Si hay una autoridad competente, en este caso si la Asamblea reafirmó que decía, bueno, ya no había una necesidad, pero lo hizo a raíz de una nota enviada al CONES, y el CONES a su vez a la UNA. Entonces, si la Asamblea ya ratificó nuevamente este nombramiento, yo creo que ahí debería terminar todo, ¿no? Bueno, efectivamente, llamémosle, el reclamo fue presentado al Consejo Superior previamente. Y como el Consejo Superior lo rechazó, se presentó ante el CONES. Y el CONES lo que hace es pedir un informe a la UNA. Y el rector, como ya el Consejo Superior se había expedido en ese sentido, convoca a la Asamblea. Y esa fue la Asamblea que tuvimos últimamente. Y la Asamblea, digamos, puso su posición interpretando claramente, ¿verdad? Y no lo hace sino declarando lo que se entiende por la designación del rector. ¿Y cómo lo hizo? Hizo una declaración que tiene dos puntos. Una, que le da validez y certeza jurídica al acta que nomina al profesor Bernal, o sea, a la resolución que lo designa al profesor Bernal como rector. Esa es una primera, ¿verdad? Y una segunda, declara también validez y certeza jurídica del procedimiento utilizado en la elección. Entonces, con esto la Asamblea se expide, y se expide claramente, ¿verdad?, dejando en firme lo que el Consejo Superior había resuelto. Para el CONES eso ya está, es decir, digamos, es un asunto terminado, recibió la respuesta, o ustedes no recibieron nuevamente la respuesta del CONES diciendo, bueno, muchas gracias por la respuesta, o cómo queda eso. Lo que hizo la UNA, ¿verdad?, es responder. El CONES dio un plazo de 8 días, por eso es que se tuvo que convocar, llamémosle de manera urgente, a la Asamblea.
se tomó la decisión... De forma extraordinaria. De forma extraordinaria, sí. Y se envía la respuesta enviando tanto la resolución del Consejo Superior como lo resuelto por la Asamblea. Ahora, el CONES va a recibir eso y en algún momento se reunirá y tomará Tendrá su que decisión. dar una respuesta también. Una respuesta en relación a eso. Muy bien, yo creo que esto está muy claro, por lo menos para mí. Esperemos que para nuestra audiencia también haya quedado claro. Vamos a subrayar algunos conceptos aquí esgrimidos, ¿verdad? La Asamblea Universitaria, en uso de sus atribuciones legales, resuelve declarar la validez y la certeza jurídica de la resolución del Consejo Superior Universitario número 0373-00-2015, acta número 24 de fecha 9 de octubre del 2015, por la cual se nombra al profesor máster Abel Concepción Bernal Castillo como rector de la Universidad Nacional de Asunción. Declarar la validez y la certeza jurídica del procedimiento del nombramiento del rector profesor máster Abel Concepción Bernal Castillo en aplicación del artículo 24 del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. O sea, está bastante claro de esta manera. Entonces, y es lo que queríamos hacer, aclarar un poquito, ya que hemos visto algunas protestas, algunas personas un grupo pequeño de repente que aparentemente todavía está disconforme o descontento tal vez con algo que llama también la atención, porque recién ahora están levantando un poco esa voz de protesta o esas observaciones cuando en 2 llamados no lo hicieron, ¿verdad? Pero bueno, estamos en democracia, cada uno es libre de pensar lo que le parezca, solo que las cosas deben respetarse y hacer como están en los reglamentos y en los estatutos, ¿verdad? Y bueno, y aunque no está, decía usted taxativamente, está el hecho de que la Asamblea entonces es la que interpreta este artículo 24, que seguramente va a ser mejorado en estos próximos años en el que se está trabajando con los estatutos. Muy bien. Quiero aclarar también, con el recurrente yo he mantenido más de una reunión porque tenemos un amigo común y la charla fue siempre muy amena. Él me expresó su posición, yo la mía, y de hecho no nos hemos puesto de acuerdo. Y él me dijo, esto debe, y de hecho así corresponde a aclararse en otros ámbitos. Entonces eso entiendo que es lo que motivó su presentación. Entonces se hizo el proceso como se tiene que hacer. Muy bien, perfecto. Así que, y se está llegando a las instancias que debería llegar cuando no se llegó, valga la redundancia, a un acuerdo, digamos, previo. Muy bien, muchas gracias, profesor ingeniero Héctor Amílcar Rojas, vicerrector. Tengo entendido que en estos momentos está como rector, porque no está nuestro rector, ¿verdad? Sí, realmente él está con muchos compromisos, ¿verdad? Está todavía, pero está en puertas de... en puertas de un viaje, en puertas de un viaje. Tiene una colación en el interior y después tiene un viaje. Así que en ese momento sí estaría en ejercicio de esa responsabilidad. Y a lo mejor a ella no le íbamos a poder tener acá, ¿verdad? Así es que siempre estaba el profesor. Con mucho gusto y a disposición si coordinamos, ¿verdad?, la agenda. Muy bien, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su presencia y gracias por sus palabras claras para nuestra audiencia y para nosotros. Muchas gracias. Y saludos a tu audiencia y bueno, valorar un poco el esfuerzo que ustedes están haciendo por divulgar todo lo que se refiere a la UNA. Muy bien, muchas gracias. 26 minutos de las 10, 16 grados la temperatura, volvamos a la música.